Buenas tardes. Me toca ahora darles la bienvenida a esta actividad dentro del marco del 36º aniversario de la Facultad de Educación. En esta ocasión pues vamos a tener la conferencia magistral Pensamiento de Francesco Tonucci como educador acerca de la ciudad de las niñas y de los niños, impartida por la doctora Lorena Morachimo, con quien ya hemos tenido pues un trabajo previo. Ya les comentará durante la conferencia sobre lo que es el marco de referencia, pero hemos estado trabajando en los últimos meses con ella y su equipo de trabajo. Y pues ha sido una experiencia muy gratificante y desde luego, bueno, esperamos seguir trabajando por más tiempo, esperemos que sea por muchos años. En particular, doctora, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un gran honor tenerla aquí con nosotros en nuestra actividad de aniversario. Y bueno, esperemos que todos nuestros estudiantes, el personal académico de la facultad y todos los invitados externos que también nos acompañan, tanto por nuestra plataforma de Teams como también por las diferentes redes sociales en las cuales se está transmitiendo el evento, pues disfruten de lo que va a ser su conferencia. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias, adelante, Pedro. Encantada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera conferencia magistral, que como ya comentó el doctor Canto, tenemos como invitada especial a la profesora Lorena Morachimo Cattaneo, que nos compartirá la charla Pensamiento de Francesco Tonucci acerca del proyecto La ciudad de las niñas y los niños. Antes de permitirme presentarles quién es Lorena Morachimo Cattaneo en términos profesionales, quiero destacar que el poco tiempo que llevamos de conocerla en la facultad, ha sido muy enriquecedor, especialmente porque nos viene a hablar de un tema que resulta para nosotros hasta cierto punto ajeno a lo que se hace dentro de las puertas de la facultad, en especial de la universidad, que es precisamente la formación de formadores, pero en edad adulta joven. Esto nos aleja un poco de la temática que Francesco Tonucci, Lorena Morachimo, Paula Querido y otras personas que trabajan en esta filosofía nos resulta hasta cierto punto un poco extraño, por así decirlo, de una dimensión desconocida. Por eso, para nosotros es muy especial su visita, su charla. Y bueno, una vez dado este antecedente, les voy a presentar quién es Lorena Morachimo Cattaneo. Lorena es nacida en Lima, Perú, el 30 de junio de no voy a decir el año, Lorena. Se graduó en 1992 como licenciada en Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú con la especialidad de Educación Inicial. En 1992 realiza estudios de posgrado en Pedagogía en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, Italia, y en 1993 realiza una especialización en Educación Ambiental en la Universidad de Calabria en Cosenza, Italia. En 1997 sigue la diplomatura en Educación a Distancia y de Adultos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. En el 2000 se especializa en mediación en el Centro di Conciliación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 2001 participa en la Cátedra Andina de Educación en Valores que organizó la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Su experiencia laboral inicia en el año 1989 como maestra de aula en centros educativos. Desde 1995 hasta 2002 se dedica a la docencia universitaria, siendo profesora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Simultáneamente a la docencia, trabajó en proyectos de desarrollo, de investigación y en comisiones para el diseño y gestión de propuestas educativas.
Sin duda, la experiencia más importante entonces fue como miembro del equipo del proyecto Educación y Cultura de Paz del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que impulsó la formación de maestros de 500 escuelas y 16 ciudades en todo el Perú. Realizó consultorías y elaboró propuestas de la formación docente. Fue profesora de cursos de pregrado, posgrado y de actualización de maestros en ejercicio, así como asesora del decano en la reforma del currículo de formación inicial. Coordinó también la especialidad de Educación para el Desarrollo. En el año 2000 recibe un reconocimiento por el compromiso con la educación peruana y con la formación docente en el ideal de promover una cultura de paz, otorgado por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 2001, por encargo de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, inicia la promoción y difusión en Lima del proyecto La Ciudad de los Niños. Ha publicado una serie de materiales para docentes, manuales y artículos sobre educación ambiental, educación para la paz, ética y educación moral. En el 2004, publica con el profesor Leonardo Piscoya temas transversales y desarrollo sostenible, claves para su inserción en la institución educativa CIPO-DIEP. Luego de un periodo de vida en diferentes países del exterior, en el 2016 toma residencia en Italia e inicia una colaboración con el proyecto internacional La Ciudad de los Niños, creado por el pedagogo Francesco Tonucci e impulsado por el Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Cognición del Consejo Nacional de Investigaciones de Roma. Actualmente es coordinadora de la Red Latinoamericana y de la Red Española del proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y de los Niños. Lorena, muchas gracias por tu presencia esta tarde. Muchas gracias al público que nos acompaña también, al profesorado, alumnado y asistentes en general. Y antes de cederle la palabra a Lorena, les recuerdo que al final de su participación, la participación de Lorena, habrá un tiempo para comentarios y preguntas. Estas las van a poder hacer a través del panel de la sesión en Teams, el panel correspondiente, y también nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas, dudas a través de nuestra página en Facebook, donde la transmisión es vista en vivo. Pues sin más preámbulos, cedo en este momento el micrófono y las cámaras a Lorena Morachimo. Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí muy grande compartir este tiempo con ustedes, llevarme a México, llevarme a su universidad, a festejar junto a ustedes esos 36 años de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, abrirme las puertas para compartir algo que está muy en mi corazón, que es el proyecto de la Ciudad de los Niños y sobre todo la admiración enorme por el maestro Francesco Tonucci. Como decía Alejandra, muchas gracias por esa presentación enorme que hace ver efectivamente que tengo 52 años. No tengo vergüenza, es toda experiencia y mucho trabajo y mucha experiencia acumulada, siempre vinculada a temas de educación y sobre todo a la reflexión en torno al mundo de las niñas y los niños. Me parece muy interesante esta apuesta que está haciendo la Facultad de Educación de la Universidad de Yucatán de abrir sus puertas, como decíamos, y como decía Alejandra, a algo raro, a algo distinto, a otro modo tal vez no tan académico, pero de entender el trabajo y la vinculación con el mundo de las niñas y los niños. Mi propuesta para este tiempo que compartiremos juntos es proponerles un viaje, ¿no? Por lo que son las ideas de Francesco, por quién es Francesco Tonucci y también sobre detenernos un poco a lo que es su obra central, su apuesta por el trabajo de ciudad y niñez, que es el proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños.
Hay una cosa muy importante con la que quería partir porque, como mencionó Alejandra, mi trabajo en Perú por muchos años fue en una facultad de educación y a mí me emociona mucho pensar estar en contacto con jóvenes o volver a entablar un diálogo con jóvenes que han apostado, que están apostando por la carrera de educación y que se ven en el futuro en escenarios educativos, en escenarios de trabajo a favor del desarrollo de las personas. Una de las cosas que solía decir a mis estudiantes en la facultad era que si bien la facultad nutre un perfil profesional, ¿no? La facultad alimenta a través de los contenidos que ofrece, de los cursos y los objetivos que tiene, un marco conceptual muy importante para quien va a ser educador. Por otro lado, es tarea de cada uno construir un punto. Yo les decía a mis estudiantes hacer su propio banquito sobre el cual pararse y ver el mundo e interpretarlo desde sus propias visiones, desde nuestra propia identidad como educadores. Y para eso es muy importante detenerse a pensar en qué alimenta esa parte de mi identidad, cómo construyo ese banquito, sobre qué me paro a interpretar esta misión que me ha tocado o esta misión por mi vocación que he elegido de ser educador, ¿no? Entonces, en primer lugar voy a usar una cita de la filósofa española Adela Cortina, que creo que un poco nos introduce a este tema de la construcción de las identidades. Dice Adela Cortina: pero también es verdad que quien intenta labrarse un buen carácter aumenta la posibilidad de ser feliz, porque disfruta de las buenas acciones que son valiosas por sí mismas y porque sabe aprovechar mejor los dones de la fortuna o de la providencia. Puede convertirse, como decía Séneca, en artesano de su propia vida. Esta imagen de artesano de la propia vida es algo que particularmente le encuentro importante en jóvenes que quieren ser educadores. Es saber que en esta construcción del banquito hay mucho de uno para poderse subir a interpretar, de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestra cosmovisión, pero también de los encuentros, de las fortunas que hayamos tenido, de encontrar personas inspiradoras, de escuchar mensajes que para nosotros son particularmente significativos, ¿no? En esa medida yo vengo a ofrecerles, digamos, abrir el telón frente a una persona que es inspiradora de muchos maestros, ¿no? Un maestro entre los maestros que tiene un mensaje muy claro y muy revelador, que comparte abiertamente, no solamente poniendo ante todos, digamos, los resultados de sus años de investigación, sino también hojas de ruta, ¿no? Sobre las cuales nosotros podemos transitar para ir armándose estas identidades que también para los que son ya maestros ir reflexionando y reproponiendo nuestra práctica educativa. Entonces, ¿quién es Francesco Tonucci? Y he puesto una imagen suya sobre un viaje, ¿no? Asumiendo la perspectiva de la niñez y su capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Quién es Francesco Tonucci y qué es el proyecto de la Ciudad de las Niñas y los Niños? Vamos a partir por quién es Francesco. Francesco Tonucci nace en Fano, en Italia, el 5 de julio de 1940. En la diapositiva que están observando he colocado un mapa de Italia para que observen dónde está Fano, su ciudad natal, que es una ciudad en la costa del Adriático, en el centro de Italia, en la región de Le Marche. Francesco es el segundo de 4 hermanos, 4 hijos varones de una familia humilde, trabajadora, su padre Bruno, su madre Amelia, y sus hermanos Marco, Giovanni y Paolo. Francesco en la fotografía es el que está hacia el lado izquierdo, en la parte de abajo. Tiene una infancia un poco connotada al tema de la guerra. Muchos de sus recuerdos están vinculados a los bombardeos, a los refugios, a la guerra.
No tiene una singular relación con la escuela. Francesco en sus conferencias siempre suele comentar que su vínculo con la escuela no fue muy bueno, que lloró mucho, que no le gustaban mucho las tareas y tampoco las matemáticas. Sin embargo, termina la escuela y estudia la carrera magistral. La carrera magistral fue una opción para él para convertirse en maestro de primaria, pero junto con eso llega a su vida una beca para estudiar en una universidad prestigiosa en el norte de Italia, en la Universidad Católica del Sagrado Corazón, y estudia pedagogía, ¿no? Sus estudios de pedagogía son seguidos luego de práctica como profesor de letras, y luego entra al Centro de Investigaciones y Servicios, Centro Nacional de Investigación de Italia, el CNR, donde desarrolla toda su carrera de investigador y de pensador. Muchos de ustedes que conocen a Francesco y conocen a Frato, ¿no? Pero para quien no conozca esta dualidad, digamos, en el perfil de Francesco, me parece interesante presentarles. Francesco Tonucci es presentado normalmente como educador, como pensador de la educación, como el padre del proyecto La Ciudad de las Niñas y de los Niños, muchas veces, como él mismo suele llamarse, como niñólogo, ¿no? Por su especialidad en conocer el mundo íntimo y el pensamiento de las niñas y los niños, pero también como dibujante, como viñetista, ¿no? Y en esa dimensión usa el seudónimo de Frato. Frato es quien a menudo, a través de sus diseños, emite las denuncias del mundo de los niños, las incomprensiones, aquellos aspectos que desde una mirada adultocéntrica muchas veces no comprendemos del mundo infantil, ¿no? A través de los dibujos, de las viñetas, Francesco manifiesta este malestar de los niños, manifiesta también las dificultades del mundo de los docentes, de la escuela, de la sociedad, de temas políticos. Y yo normalmente le digo que aquello que Francesco Tonucci dice en sus conferencias y traza como propuestas de innovación y de transformación, para aquellos que lo quieren ver de otra manera, pues se los dibuja, ¿no? Hay una composición, un relato breve de Gianni Rodari, otro gran pedagogo italiano, que nosotros vinculamos mucho, que usamos mucho para el trabajo del proyecto, que después retomaremos. Y es esta figura del señor Maduro con la oreja verde. Este cuento de Rodari, Francesco lo ha llevado por todo el mundo, a todos los lugares donde ha viajado, porque interpreta muy bien el sentir de Tonucci, de esa necesidad de escuchar a las niñas y a los niños. Desde mi modesta opinión, Rodari pensó en Tonucci, y es más, está recogida esta poesía en el libro La Ciudad de los Niños de Francesco, porque es exactamente algo que es desde mi punto de vista, muy revelador sobre cómo es Francesco, ¿no? Leyendo un poco esta poesía, esta composición, dice: un día en el expreso Soria Monteverde vi subir a un hombre con una oreja verde. Ya joven no era, sino maduro parecía, salvo la oreja que verde seguía. Me cambié de sitio para estar a su lado y observar el fenómeno bien mirado. Le dije: señor, usted tiene ya cierta edad, dígame, ¿esa oreja verde le es de alguna utilidad? Me contestó amablemente: yo ya soy persona vieja, pues de joven solo tengo esta oreja. Es una oreja de niño que me sirve para oír cosas que los adultos nunca se paran a sentir. Oigo lo que los árboles dicen, lo que los pájaros cantan, las piedras, los ríos y las nubes que pasan. Así habló el señor de la oreja verde aquel día en el expreso Soria Monteverde. Esta composición de Rodari, como les digo, para mí es muy reveladora de lo que realmente significa Francesco y su conexión
sea a nivel cognitivo por todo el conocimiento que tiene a través de la investigación sobre el mundo de la niñez, que también a nivel afectivo, en esta facilidad de inmediatamente conectarse con el mundo de los niños ante cualquier situación, ¿no? Si me permiten comentarles algo, en este periodo de la cuarentena y de todo lo que ha sucedido en el mundo, los primeros días que trabajábamos sobre qué cosas se podía hacer frente a esta situación y qué respuestas podía nuestro proyecto ofrecer a nuestras redes de trabajo con las ciudades, Francesco inmediatamente tuvo esta conexión de decir, por ejemplo, ¿qué sucederá con la escuela? ¿Qué va a pasar si es que nosotros llevamos la escuela tradicional a nivel virtual? Los niños y las niñas tienen que ser consultados. Abramos los consejos de niños de cualquier manera para que los niños nos digan cómo quieren que este periodo se realice su actividad escolar. Francesco elaboró una propuesta que se desarrolló en diferentes lugares sobre cómo utilizar la casa como oportunidad de aprendizaje, como un laboratorio, para que las niñas y los niños no vivieran el estrés de una educación virtual, tradicional y virtual, sino que se utilizara este tiempo de encuentro con la familia para desarrollar actividades domésticas que después se retomaran hacia la escuela en un trabajo ya, digamos, sistematizado hacia los contenidos de aprendizaje. Pero en este momento vivir la realidad que se está viviendo y el encuentro con la familia sin poner en dificultades a las familias y a los niños, ¿no? En eso, ver La Oreja Verde y ver esta conexión doble desde lo cognitivo y afectivo, siempre con el mundo de la niñez. En relación a sus reflexiones de la escuela, me gustaba compartir con ustedes esta imagen de Frato, este dibujo de Tonucci. Estamos hablando de los 70, donde hay una denuncia de la escuela vista como una máquina productiva, ¿no? Una máquina que está establecida por el sistema, donde las niñas y los niños ingresan con su propia singularidad, con su identidad, con sus habilidades, sus talentos, sus intereses y su propia originalidad. Y sin embargo, el sistema los va estandarizando, transformando, guiando a la estandarización, ¿no? Para arrojar a la sociedad un producto, ¿no? Un producto que más o menos sea parecido y que responda a los requerimientos de esta sociedad, ¿no? Aquellos niños que no se adaptan o niñas que no se adaptan a este sistema o a este itinerario, a este percurso, son arrojados del sistema, ¿no? Se ve fuertemente en la imagen concebidos como residuos que el sistema de alguna forma arroja, que no permite su adaptación, ¿no? Ese tipo de reflexiones y de análisis en relación a la escuela, al sistema educativo, es algo constante en el trabajo y en el pensamiento de Francesco Tonucci. Me hacía ilusión, me parecía importante abrir de alguna manera aquellas ideas centrales del pensamiento de Tonucci. Son muchos los temas los que él abarca y muchos los temas sobre los que tiene posiciones y posturas de repente un poco polémicas, ¿no? Y sumamente interesantes. Pero creo que valdría la pena pasar por estos puntos para entender o sembrar interés, curiosidad de parte también de ustedes, quienes no conozcan todavía a Francesco, por abrir estos temas, ¿no? La primera cosa en el pensamiento de Francesco Tonucci es esto que nosotros definíamos antes como el conocimiento profundo de las niñas y los niños, ¿no? Normalmente desde una entrada más académica nosotros conocemos desde las teorías, desde la psicología evolutiva, ¿no? Cómo es el niño o qué esperamos en su desarrollo en cada etapa. Es una visión, ¿no? Conceptual de cómo son los niños, de tener claros cómo son los perfiles. Lo que veo yo desde el trabajo de investigación de Francesco es un conocimiento
observado, un conocimiento profundo de lo que realmente son las demandas, las características y ese pensamiento distinto, esa cosmovisión de las niñas y los niños, ¿no? Es revelador, por ejemplo, todo su énfasis y lo que él le llama las curvas de desarrollo invertidas, donde se hace énfasis en los primeros años de vida y con lo cual mucha importancia a la educación infantil, ¿no? Y todo lo que significa esos primeros años, todas las conquistas, todos los logros de los niños a nivel de lenguaje, a nivel motor, a nivel de todas las conquistas que realiza un ser humano en sus primeros años de vida. Eso da un enfoque o una mirada del desarrollo que, digamos, caracteriza o impregna todo su pensamiento. Otro eje importante es este de la diversidad, ¿no? Lo veíamos en la imagen anterior sobre la máquina de la escuela. Para Francesco Tonucci, mientras más diversidad exista, más riqueza hay. Con lo cual, la educación, la escuela es un lugar, y él dice además, no solo de un espacio inclusivo, ¿no? De encuentro de toda la diversidad posible, sino un lugar exclusivo para cada uno, así como es cada uno y es recogido con su talento, con su misión en la vida, con sus actitudes y sus destrezas, para ayudarlos a descubrir para lo que vinieron al mundo, ¿no? Francesco insiste mucho sobre este tema, la escuela como espacio. Ahí hay otra viñeta de Francesco que además también es muy, muy gráfica, de una escuela como lugar feliz que alberga a las personas y las recibe para realizar una interacción y un trabajo educativo, sí, pero con un respeto absoluto de cómo son las personas, cada uno en su individualidad y originalidad, ¿no? Entonces, este aspecto de la diversidad como riqueza lo vamos a ver también en el tema de Ciudad de los Niños y en todo momento vinculado a las propuestas de Francesco. Otra de estas propuestas es la de los laboratorios de aprendizaje, que también responde a esto, a los intereses de cada individuo. Es decir, las personas, así como funciona en educación inicial, que por ejemplo en las aulas tenemos áreas de intereses, ¿no? O fuera de las aulas, centros de interés, donde los niños que les interesa más la literatura van a una zona, los niños que les interesa más las ciencias a otras, otros buscan actividades de repente de expresión artística o dramática, etcétera, ¿no? Lo mismo Francesco sostiene que es sumamente importante contar con diferentes laboratorios de aprendizaje, diferentes oportunidades de exploración, porque lo que necesita ofrecer el espacio educativo es esto del educere, de sacar a la luz lo que cada uno es, para lo que cada uno vino al mundo. Y entonces, mientras más oferta, digamos, de laboratorios de experimentación existan, más posibilidades que las niñas y los niños descubran esos propios talentos e intereses, ¿no? Todos los elementos de la naturaleza, la ciencia, el lenguaje, el dibujo, los materiales también, y en esto hay una serie de publicaciones muy interesantes de Francesco sobre los cuales hace énfasis, ¿no? Y es qué tipo de materiales son adecuados para los niños. Los niños disfrutan construyendo, imaginando, por ejemplo, con la arcilla, y junto con ello otros materiales que normalmente son naturales. Nosotros mucho nos preocupamos sobre los juguetes o sobre los estímulos sin considerar la imaginación y la capacidad creativa de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, este grupo de componentes también es importante en el pensamiento Tonucci. Algo que yo le llamo la bandera de Francesco es insistir en el tema del juego libre como una necesidad, como algo innato en las niñas y en los niños, como algo que lamentablemente nuestra sociedad ha ido limitando, ha ido cortando, y también hay una responsabilidad educativa en privar a veces a las niñas y a los niños de tiempo libre, los sobrecargamos de tareas, de actividades, y luego queda muy poco
espacio y tiempo para esta dimensión, para el desarrollo de este derecho de los niños de jugar libremente, de inventar sus juegos, de poner sus reglas, y de también disfrutar de un poco de la intimidad del juego sin tener permanentemente a una persona que supervise, que controle, que diga lo que se debe hacer o cómo se debe jugar, o también solamente esta visión del juego como oportunidad de aprendizaje, ¿no? Francesco insiste mucho sobre esto del juego libre, que los niños deben jugar y los debemos dejar, no debemos inmiscuirnos en el tema del juego, ¿no? Y esto, como es un derecho, está muy vinculado a su defensa infatigable de la Convención de los Derechos de los Niños, ¿no? Inclusive el año pasado recibió un premio por UNICEF, por su defensa incansable de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. Y esto también se pone de manifiesto en lo que es, después vamos a entrar a ello, el trabajo de la Ciudad de las Niñas y los Niños. Su trabajo de investigación lo lleva a hacer algunas reflexiones muy importantes. Como decía antes, hay un conocimiento profundo de la niñez sobre este tema de la soledad del niño, ¿no? Estamos entrando a algunas de sus publicaciones donde hay denuncia del ritmo de la sociedad moderna que impone que las niñas y los niños tengan mucho tiempo a solas, sin posibilidad de interactuar con otros. Los miedos de los adultos no nos hacen dejarlos salir a jugar en libertad a la calle. El hecho de controlar la agenda de los niños y decirles, por ejemplo, terminada la actividad escolar, hacen la tarea y después van a una academia, a un centro, deben estudiar otro idioma, tienen que hacer algún deporte, tienen que tocar un instrumento, ¿no? Esto en algunas realidades. En otras realidades de repente no es esto, pero son acciones donde preferimos entonces que los niños estén en casa porque ayudan en alguna actividad o lo que sea, pero se atenta contra este derecho de las niñas y los niños de salir a jugar, de asociarse, de encontrarse y de expresarse en libertad, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones coinciden, estamos pensando en una cuestión de tiempo, en una línea de tiempo, coinciden con la convención, con la promulgación de la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños, y con sus primeras reflexiones en cuanto a la relación de niños y ciudad, ¿no? En el año 91, Francesco es llamado por el alcalde de la ciudad de Fano, su ciudad natal, la que les propuse en el mapa al inicio, para proponerle organizar un proyecto que lo llamaron la Ciudad de los Niños, donde se escucharan las voces de los niños, ¿no? Un poco con una ruta que marcaba la convención, escuchar a los niños, crear una asamblea, crear congresos, que se hable sobre el tema del disfrute de la niñez en la calle, de la ciudad jugable, de la posibilidad de reencontrar niñas y niños jugando en la calle. Esta actividad se realiza con mucho éxito, y Francesco propone al alcalde de Fano no dejarlo como una actividad episódica y exitosa, sino mantener abierto este proyecto, crear un laboratorio en la ciudad para conducirlo, para llevarlo adelante, para estudiarlo. Y el alcalde acepta esta propuesta, y es así que nace el proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños. Rápidamente se inspiran otras ciudades, empieza a crecer una red en Italia. El proyecto es llevado a América Latina, llega a Argentina, se extiende por otros países de América Latina, va a España, se conforma una red allí, pero
me gustaría comentarles más que la red y el trabajo que hacemos con la red es qué significa este proyecto y cómo todas estas ideas de las que venimos hablando y este pensamiento de Tonucci entran en este sueño o en esta preciosa utopía que es la ciudad de las niñas y de los niños. Les decía antes que esto está sumamente vinculado, intrínsecamente vinculado a la Convención de los Derechos del Niño. La Convención normalmente es vista por las ciudades, por nuestros gobiernos, desde el punto de vista de todos aquellos derechos de protección hacia la niñez, ¿no? Los niños tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, a la alimentación, a una familia, a un hombre, etcétera, etcétera. Todos derechos importantísimos, prioritarios, sobre todo en nuestras realidades latinoamericanas, donde lamentablemente no está del todo garantizado para todos, ¿no? Pero Francesco se centra desde su entendimiento de la ciudad y de las necesidades de la niñez, de ir de alguna manera a dar respuesta a este tema de la soledad de los niños, en aquel grupo de artículos de la Convención que él les llama de ciudadanía. Y esto es, digamos, la parte sí, reveladora, importante de su análisis. Y es la niñez está considerada normalmente por nosotros como la ciudadanía del futuro, ¿no? Invertimos en educación porque los niños y las niñas serán los futuros ciudadanos, serán los futuros gobernantes. Muchas veces en educación, en la escuela, decimos hay que hacer bien la educación inicial porque así los niños van a tener una mejor primaria, hacemos una buena primaria porque van a tener una buena secundaria. Siempre es todo de mirada hacia el futuro, ¿no? Francesco pone un alto a esto y dice, las niñas y los niños son ciudadanos hoy, son ciudadanos